Buenos días, profe Mónica, ¿cómo está? Yo soy Sebastián Castañeda Hoyos y voy a explicarle rápidamente el proyecto de Veloz Rental desarrollado en el marco Spring. Entonces, por cuestiones de tiempo va a ser un poco ligero para poder explicar como la estructura del proyecto y las peticiones que se pueden hacer desde Postman. Entonces aquí está nuestro proyecto desarrollado en la arquitectura Spring. Entonces aquí ya está nuestro proyecto, ya está corriendo. Application, ¿cómo sabemos que es Spring? Por este tipo de anotación, Spring Boot Application. Entonces voy a volverle a dar rerun para hacer unas actualizaciones que haya hecho en la base de datos y mirar que esté obviamente corriendo y el servidor no tenga problemas. Entonces, básicamente el proyecto trata de una aplicación de vehículos o de carros o motos y para eso utilizamos las anotaciones, las librerías que tiene Springboard que facilita el desarrollo de aplicaciones robustas y pues que puedan ser escalables. Entonces ya aquí está corriendo Spring y ya se está conectando al servidor sin ningún inconveniente. Ujú, listo. Entonces hay que correr la aplicación primero y que esté con el servidor para que desde Spring, cuando uno haya creado las bases de datos, que por ejemplo se crean en los modelos, por ejemplo aquí esto es lo que caracteriza Spring. Desde esta anotación table puede uno crear el vehículo con sus respectivos campos. Lo mismo con user, la tabla de usuarios, con las entidades que va a crearse en esa tabla. Y lo mismo para la tabla de rentas. Al hacer eso, entonces empezamos a crear como los DTOs, que es lo que digamos va de digamos, cada función o de cada identidad, rental, user, vehículo. Entonces, uno tiene aquí los DTOs, que es lo que se utiliza para por seguridad y lo que digamos va a ser como el mapeo de ese objeto o de esa identidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los de los validator o validation, que digamos cuando yo voy a mandar la petición a Postman, no pongo la información correcta, por ejemplo aquí not blank, eh, el ID, si yo no pongo el número del ID cuando creo el primer usuario, me va a enviar un error o un mensaje, ID is mandatory, lo mismo para estos. Así está para cada, bueno, para usuario no, pero por ejemplo para crear el vehículo sí, para actualizarlo y para las rentas también se necesita estas informaciones y esta anotación indica que tiene que estar ese campo lleno para poder proceder, si no va a enviar como una alerta, un mensaje de que se necesita esa información. Y aquí están los controllers, que digamos esto es como lo que caracteriza Spring y donde se puede utilizar como digamos este tipo de API donde están los REST controllers, que es todo esto, y son métodos que se pueden utilizar en Postman. Entonces podemos tener el post, el get, el put, y así son, digamos, métodos que se aplican en Postman para, digamos, manejar la base de datos y prácticamente, pues en este caso, pues toda la aplicación. Entonces aquí se ve la relación que digamos tienen los controladores con los DTOs, donde digamos no se cumple alguna condición, pues va a enviar un mensaje que uno haya decidido asignarle al método. Pues aquí si va uno a hacer hacer una petición y no está la información, va a enviar este mensaje en Postman. Y aquí está la seguridad, que es como lo que determiné que fuera como la condición de que si uno quiere usar la aplicación o hacerle cambios, tiene que tener un usuario creado y poder iniciar sesión. Entonces, por ejemplo, este security es un filtro donde estos tipos de métodos que él va a hacer en Postman,
el post out get para crear vehículos, usuarios, pues si está logueado ese usuario, va a poder permitir, pues digamos, hacer lo que en ese momento está haciendo uno en Postman para, digamos, crear vehículo o usuario. Entonces, ese sería como el inicio de sesión para que la persona pueda utilizar la aplicación. Mm, bueno, entonces ya, digamos, vamos a Postman, pero miremos la base de datos. Ya hay cosas que ya tuve que haber creado para poder probarla. Por ejemplo, ya creé estos tres usuarios para ver que todo estuviera funcionando. Esto es como una encriptación que se le hizo en el security para que no se viera la clave por razones de seguridad. Está ya la rentals con una rentals y los vehículos también. Tres vehículos se han creado con el estado y pues, lo que el usuario necesitaría. Eh, entonces ahora vamos a probar, por ejemplo, el create user. Como yo ya creé uno, entonces vamos a modificar este. Importante es enviar la ruta correcta. El post para crear usuario. Este es el path que va a ser lo que va a llamar el controlador o enviar. Entonces aquí podemos modificar este. Podemos ponerle Liliana, Liliana Hoyos. Como es, digamos, crear usuario no necesita iniciar sesión, entonces no necesita alguna autorización. Entonces Liliana, y vamos a ponerle este 9090. Entonces le hundimos send. Bueno, entonces aquí nos muestra que creó el usuario con el ID 4 con la información que pues le pusimos. Ahora digamos vamos a crear un vehículo. Para crear vehículos y obviamente esto digamos lo haría el manager o el administrador de la aplicación o el ingeniero que está a cargo de ello. Pues digamos el ingeniero ya creó su usuario y digamos fue este, que fue el primero que creé. Entonces ya tiene un username y un password que ya está con su inicio de sesión y tiene que tener ese inicio de sesión para poder hacer la creación del vehículo. Entonces, por ejemplo, Toyota, eh, modelo 4, 4x4, el carro y vamos a ponerle 5000. Bueno, la URL image, pues puse esta general para todos para hacerlo un poco más ligero. Entonces ya está. Entonces yo le digo enviar. Ahí me crea el ID 4, perdón, el vehículo con el ID 4 con la información pues de la tabla o del vehículo, lo que está en la tabla de datos, en la base de datos, perdón. Mm, el create rental. Entonces aquí yo simplemente, yo ya como usuario puedo poner el ID. Por ejemplo, vamos a poner el ID del vehículo, perdón, el ID, el ID del usuario, el ID del usuario 3, el vehículo ID número 2. Y aquí hay que poner mm, un formato que sería 2024. Vamos a ponerlo diciembre 24. Lo mismo aquí, 2024, diciembre 26. Mm, sí. Entonces, la renta solo necesita un usuario que ya está registrado, el tipo del vehículo y cuándo comienza la fecha, perdón, cuándo comienza la renta y cuándo termina. Lo mismo, hay que estar logueado aquí. Yo puedo poner aquí los usuarios, los passwords que ya he creado. Entonces, aquí lo que hago es enviarle el post para crear la renta del usuario 3 con el vehículo 2. Method not allowed. Mm,
Entonces eso es ID. Lo que está mal es el ID. A ver. mm, Ah, ya sé por qué. Es como decía el create, el path tiene que especificarse. Entonces, yo creo que ahora ya con eso, sí. Por eso decía método no a la. Eso. Listo. Entonces aquí me muestra el ID, el vehículo ID 2, usuario ID 3. Y ese es el rental del ID, el número 2. Entonces yo ya si voy a la base de datos, damos refresh. Entonces me tienen que salir dos rentals, el que acaba de crear, el usuario ID 3, usuario ID 3 y el vehículo con el ID 2, el último usuario que creé, Liliana, y el último vehículo que agregué, Toyota. Entonces, básicamente pues, la aplicación permite eh, crear un usuario, iniciar sesión, estar logueado en la aplicación para poder hacer, digamos, peticiones ya CRUD, utilizando REST, que serían estas de aquí, pues crear el usuario, ah, crear el vehículo y crear la renta. Y bueno, entonces digamos si queremos ver, ay, ¿por qué se pegó? Bueno, por ejemplo, si yo quisiera ver, para obtener toda esa información, podría crear una request, get users, el body, localhost, users, si lo ando a enviar, creo que me debe mostrar todos los usuarios. No está autorizado, claro, pues por seguridad, hagámosle John 45 send. Listo. Entonces, como vimos, si yo no estoy logueado en la aplicación, no voy a poder acceder a todos los usuarios que se han registrado en ella. Entonces, si esto no está con el nombre correcto, o sea, o no está con el usuario creado y con la sesión iniciada, yo no voy a poder acceder a ver pues, todos los usuarios que tiene la aplicación y pues, la información que está en la base de datos. Entonces, lo mismo sería para vehículos y para rentals. Entonces, esa sería como la explicación de utilizando métodos REST o REST Controller en Postman para manipular como una base de datos y obviamente, digamos, administrar la aplicación desde allí. Bueno, muchas gracias por todo, profe, y disculpe por el exceso de tiempo. Espero que esté muy bien y muchas gracias.